Bienvenido, señor gobernador. Es un honor tenerlo aquí en el Senado. En su comparecencia anual, felicitarlo por su desempeño al frente del Banco de México, a usted y a su equipo. Creo que esta sería la última vez que está con nosotros, porque le tocaría la siguiente en abril, pero ya no estará usted. Lo vamos a extrañar, señor gobernador, en el Senado, y yo creo que el país también, por su excelente desempeño. Va a ser muy difícil encontrar un sustituto que sea peso pesado, como usted, no solamente por el peso físico, sino también por el peso profesional, técnico y la experiencia que usted tiene. Lo vamos a extrañar, señor gobernador. Yo tendría dos preguntas que hacerle. La primera es referente a que ha habido notas especializadas a nivel global en que están señalando que a pesar de el señor Trump, la economía global tendrá una reactivación importante para 2017 y que el crecimiento del PIB mundial será superior al de 2015 y 2016. 2015 fue 2.8, tengo entendido, y 3% 2016. Para el pronóstico para 2017 es de entre 3.5, 3.5 y 3.7. En la exposición que usted nos hace se señalan una serie de variables y se profundizó en ellas a nivel local. Pero mi pregunta es si este crecimiento un poco sorpresa, un poco inesperado a nivel global, mundial, ¿en qué medida se estaría reflejando en la exposición que usted nos hizo con los pronósticos hacia fin de año y 2018? Es decir, si esto se da, ¿cómo afectaría a México? ¿Cuáles serían los beneficios concretos de este crecimiento, insisto, a pesar de la incertidumbre generada por el presidente Trump, también a nivel global? Segundo, si la inflación hacia fin de año, según su pronóstico, es superior al 5%, ¿cuál es su pronóstico del tipo de cambio del peso frente al dólar hacia diciembre? ¿Cuál es su pronóstico concreto? Y tercero, señor, usted comentó en su exposición que tendríamos, y en la respuesta que le dio al senador Larios, que creo que entendí que en la visión global tendríamos más dificultades, habrían más dificultades, no solo para México, sino para otros muchos países, para acceder a un crédito, y a un crédito seguramente sería más caro, creo que fue lo que usted comentó, si no me equivoco. Nosotros hemos tenido algunas preocupaciones al respecto del crédito en México. Yo presenté alguna iniciativa desde el inicio de la pasada legislatura buscando que la banca privada en México diera mucho más crédito al mercado, que hubiera mucho más crédito a los servicios, a los productores, para que con eso México contribuyera, para que con eso se contribuyera a un mayor crecimiento del PIB. En referencia a los bancos grandes, salvo Banorte, todos los demás bancos que operan en México tienen sus matrices en otros países, a los cuales envían sus utilidades anuales, que en México son muy altas. Durante la crisis 2008-2009, varios de los bancos que operan en México, por ejemplo, algunos de los españoles o los ingleses, se vieron en situaciones muy difíciles en su país de origen y en Europa, y tuvieron pérdidas muy importantes de utilidades. Y en los reportes que se tuvo a finales de 2008 y 2009, se reflejaba que
el equilibrio vino de las altas utilidades que obtuvieron en México, de su desempeño fundamentalmente en México, aunque también en América Latina. Y esto les ayudó a no presentar situaciones graves en sus reportes financieros anuales. Varios países, entre otros algunos como Brasil, por ejemplo, han regulado la salida de las utilidades de la banca extranjera a sus países de origen, a sus matrices, en algún porcentaje. Se regula y dice, de las utilidades totales obtenidas anuales, la banca extranjera que opera en el país debe de permanecer el 30, 35, hasta el 40% en México con el objeto, en el país en donde operan, con el objeto de que haya mucho más crédito y más facilidades, más recursos para poder generar mejores condiciones para el desarrollo y el crecimiento económico. ¿Cuál sería su criterio, señor gobernador, en relación a que en México pudiésemos realmente regular en algún porcentaje las utilidades que las bancas extranjeras obtienen en México, que son muy altas? Y si esto ayudaría a que hubiese más crédito en México o no. Sería efectivamente mis tres preguntas, agradeciéndole mucho y felicitándolo de nuevo y deseándole mucho éxito en sus nuevas labores. Agradecemos la participación del senador Humberto Mayans. Tendría el uso de la voz el senador José Olvera, posteriormente el senador Esteban Albarrán, y concluiríamos con el senador Manuel Cavazos para escuchar sus respuestas, señor gobernador. Muchas gracias, señor presidente. Igualmente, bienvenido, señor gobernador. En otros foros usted ha tocado un tema que a mí me parece muy importante, que es el que tiene que ver con la productividad laboral y cómo se afecta o cómo se beneficia el poder adquisitivo, cómo se pueden reducir costos, desde luego cómo se aumenta la rentabilidad y cómo también afecta en la productividad laboral el tema del factor humano, la capacitación y la educación de nuestra fuerza de trabajo, y cómo influye el que tengamos buena infraestructura industrial y buenas comunicaciones en el país. Esto sin duda ayuda para que la productividad en el país se incremente y se mejore nuestro desarrollo como tal. A mí me interesa conocer su opinión sobre cómo impacta o cuál es la importancia de las exportaciones y la inversión extranjera directa, y cuáles son sus implicaciones en la productividad laboral. Por otra parte, otra segunda pregunta es, ¿qué tenemos que hacer en las regiones o qué acciones tenemos que desarrollar en las regiones para fortalecer la economía regional de las mismas? En el caso de las vinculadas con las exportaciones, pues las regiones centro y norte son las más beneficiadas, pero no así en la parte sur. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para fortalecer nuestras regiones en su desarrollo regional? Y finalmente, otra pregunta, ¿cuál es su opinión de cómo afecta o cómo puede afectar el proteccionismo en la competitividad del país y desde luego en el comportamiento de los precios? Y bueno, todo esto pensando en un eventual deterioro de nuestra relación comercial con Estados Unidos. Por su atención, gracias, señor gobernador. Al contrario, agradecemos la participación del senador Olvera. Tiene el uso de la voz el senador Albarrán. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes ya. Con su permiso, señor presidente, bienvenido, doctor Agustín Carstens. Primeramente, quisiéramos agradecer su comparecencia ante esta soberanía. Ha sido importante para conocer de primera mano la situación de las finanzas del país y el entorno económico nacional.
Aprovecho para compartir con usted, señor gobernador, y con mis compañeros senadores aquí presentes algunos comentarios y al final hacerle una pregunta. Al conocer precisamente la noticia, y ya lo comentaron algunos de mis compañeros, de la separación de usted en el Banco de México, a muchos de los que conocemos su amplia y experimentada trayectoria, sí nos entró un poco de preocupación por las consecuencias que tal decisión tuviera para las finanzas y la economía del país. Preocupó a muchos mexicanos, sobre todo por la situación en que nos encontrábamos en esos momentos, hace unos meses, ante la incertidumbre por los anuncios y el embate del nuevo presidente de los Estados Unidos. Sabíamos que el doctor Carstens había sido invitado a irse al Banco Internacional de Pagos, lo que es una distinción para un mexicano y un reconocimiento para México en términos no solamente del prestigio y de la capacidad que usted tiene, sino que es también un reflejo de la confianza que el propio gobernador del Banco de México ha reflejado a lo largo de su trayectoria. Posteriormente, al volver a anunciar que la separación en el Banco de México se posponía, eso generó algo de tranquilidad porque usted se va a ir hasta el 30 de noviembre de este año. Bajo su conducción, al frente del Banco Central se ha consolidado el sistema financiero mexicano. Inflación dentro de la meta permanente de lo que es el Banco de México, al coadyuvar precisamente en la credibilidad de las políticas macroeconómicas. Y sabemos que bajo su conducción, el Banco Internacional de Pagos, cuando usted esté ahí, México tendrá un aliado en ese organismo internacional y lo que debe darnos a todos cierta tranquilidad. Por otro lado, señor gobernador, y ampliando la pregunta del senador Mayans, frente a una actividad económica mundial que continúa presentando una recuperación a principios de este año, del 2017, la economía estadounidense se ha expandido moderadamente en lo que va del primer trimestre de este año, al tiempo que las condiciones del mercado laboral siguieron fortaleciéndose. En la Unión Europea, el Reino Unido y Japón se ha registrado un mayor dinamismo en la actividad económica y un repunte moderado de la inflación. Respecto a las economías emergentes, los indicadores prospectivos apuntan a un mejor desempeño, especialmente en sus sectores industriales. En particular, la economía de China mostró un crecimiento ligeramente superior a lo esperado, lo que podría contribuir también a una recuperación más rápida de dicho grupo. Estas condiciones podrían conducir a políticas monetarias menos acomodaticias. Con este panorama, y aquí viene la pregunta, ¿cuál debe de ser en este momento la política monetaria del Banco de México frente a un escenario de recuperación internacional? Muchas gracias por la respuesta. Agradecemos la participación del senador Albarrán. Cerramos el bloque, no habiendo más senadores ni senadoras inscritas. Posteriormente estaría usted dando respuesta y con esto concluiríamos la comparecencia, señor gobernador. Tiene el uso de la voz el senador Cavazos. Pues en primer lugar, sumarme al reconocimiento que ha hecho el Consejo de Administración del BIS a México, nombrándolo a usted como su gerente general. Y este banco, que pues no, la traducción en inglés no es muy feliz, la traducción del inglés del español, Banco de Pagos Internacionales, que es un banco de compensaciones, porque esa es la traducción de International Settlements. Este banco de compensaciones es un banco central, es el banco central mundial, es un banco de bancos centrales que agrupa 60 países que manejan el 95% del Producto Interno Bruto y que es también un foro para la reflexión sobre la estabilidad monetaria y financiera mundial, cuyas recomendaciones por el porcentaje del PIB que agrupa
esta organización, pues tienen un impacto muy importante y puede ayudar a disminuir esta incertidumbre mundial. Pero esto me lleva a la primera pregunta. Usted conoce muy bien los acuerdos, los convenios de Bretton Woods, que se hicieron allá por 1944, del que nació este sistema financiero internacional que ahora está en incertidumbre, para decirlo suavemente. Y eso es parte de un vicio de origen. Ganó el plan White cuando lo más eficiente era el plan Keynes. Pero usted fue víctima del plan White, porque desde entonces se dispuso que el director del Fondo Monetario Internacional fuera un europeo. Pero nosotros creemos que usted debió haber sido director del Fondo Monetario Internacional y haber quebrado esa tradición, dándole oportunidad a las economías emergentes. Pero ahora tiene una oportunidad de oro en el Bank for International Settlements, que es un banco central, que era lo que proponía Keynes, tener un banco central mundial en lugar de un Fondo Monetario Internacional, y que ese Banco Central Mundial pues fuera el receptor de todo el señoraje que implica producir billetes cuyo costo marginal es cercano a cero y recibir muchos bienes y servicios cuyo costo marginal es muy diferente de cero. Mi pregunta es, ¿cuál sería su propuesta en este ambiente en que se han estado manejando ya una serie de medidas, de proposiciones para reformar este sistema nacido en Bretton Woods, que ahora le queda chico al mundo? Y relacionado con esto, ¿qué tan perturbador considera usted que fue el efecto Trump en la incertidumbre mundial? ¿Considera usted que es una burbuja que también se disipará con el tiempo? ¿Considera que es una neblina mañanera o que continuará hasta el mediodía? Esto tiene que ver con lo que pregunta. Se dice que en China se espera que se rompa una burbuja financiera. China está viviendo una burbuja que no puede contrarrestarla porque implica, ante una inflación creciente, pues mover la oferta monetaria, pero mover la oferta monetaria pues es mover la tasa de interés, y mover la tasa de interés, que sería hacia el alza, pues implicaría frenar el sector de la construcción, y frenar el sector de la construcción en China pues es un freno fuerte a la ya frenada economía china, que a su vez es un freno a la economía mundial. Por lo tanto, la pregunta concreta es su opinión sobre esta burbuja y el papel que jugaría este Bank for International Settlements. La otra pregunta pues tiene que ver con algo que usted manejó magistralmente, de no confundir un aumento en los precios con la inflación, porque el aumento en los precios es una burbuja, es un aumento de una vez por todas, y eso no necesariamente implica mover todos los instrumentos para tratar de controlar algo que se controla solo a través de los movimientos que va a haber en los portafolios privados, ya sea de las familias o de las empresas. Este mecanismo de ajuste, que usted conoce muy bien, porque fue un alumno de 10 en teoría monetaria, pues no implica mover instrumentos que son para otras ocasiones. Y qué bueno que distingue no solamente estos aumentos de una vez por todas con las tendencias, la inflación es una tendencia, sino también la tasa de interés nominal con la tasa de interés real, porque si no nos iríamos con fintas de, pues ¿por qué no baja la tasa de interés para estimular la economía?
pero una baja en la tasa de interés nominal no necesariamente es una baja en la tasa de interés real, y lo que realmente determina el comportamiento de la inversión es la inversión real, que está correlacionada con las expectativas de precios. De ahí que atinadamente su objetivo es las expectativas de precios, porque eso determinan la tasa de interés nominal, porque la real se determina en el mercado real. De manera que la pregunta es, ¿esta liberalización de los combustibles tienen alguna estimación de si realmente genera tendencia o es una burbuja que por su difusión en los bienes y servicios de la economía, pues tiene un impacto más grande que si solo aumenta el precio de los tomates, que también está en la inflación no subyacente? Y si existe esta estimación, ¿intervendría el Banco de México o dejaría también que los precios se alineen para que haya una asignación más eficiente de los recursos en la economía mexicana, y de esta manera esta política refuerce las reformas estructurales que buscan precisamente eso, hacer de la economía mexicana una economía más competitiva? Por sus respuestas, muchas gracias.